Cómo superar la incomunicación entre las generaciones, por el hermano Ananda Moy. En la antigüedad probablemente no existía, o quizá existiese en un grado mínimo, la incomunicación entre los miembros de una generación y los de la siguiente. Los problemas más apremiantes, tales como el de ganarse la vida y sobrevivir, absorbían totalmente la atención de la gente. La incomunicación entre generaciones tampoco existía durante las edades superiores y más iluminadas, pues las gentes de aquellas épocas tenían una comprensión mucho más profunda del plan divino. Hoy, no obstante, vivimos en una época muy interesante. Nos encontramos en el umbral de una nueva era y los cambios en el comportamiento y en los conceptos de la humanidad, ocasionados por la fuerza de la evolución ascendente, han creado un tremendo desasosiego debido a la carencia general de entendimiento. La tecnología moderna nos ofrece mayor tiempo libre y más energía, pero nuestros sistemas educativos no han enseñado a la juventud actual cómo aprovechar esas ventajas en forma beneficiosa. Y puesto que detecta muchos errores en nuestro sistema de vida, la generación más joven pretende derrumbarlo o descartarlo completamente. Para aquellos que todavía no comprenden por qué han venido a este mundo, la vida puede parecerles extraña y desconcertante. Muy pocos conocen el hecho de que este mundo es una escuela y que deberán continuar encarnando en la tierra hasta que hayan aprendido perfectamente las lecciones que ésta ofrece. El fin principal de nuestra inteligencia humana no es aprender un oficio, una profesión o una ciencia, sino alcanzar la realización divina, encontrar a Dios. Además, hay algo que muy pocos saben y es lo siguiente. En el periodo que transcurre entre cada una de sus encarnaciones en esta tierra a la cual viene, con el propósito de aprender, el alma después de la muerte se retira al mundo astral para disfrutar de vacaciones y descansar así de las duras lecciones de las experiencias terrenales. Los planos superiores de aquel mundo son mucho más hermosos y perfectos que los del nuestro. Después de haber vivido aquí en esta tierra, el mundo astral tiene una atracción especial, pues no se necesita allí de esfuerzo físico alguno para modificar el aspecto personal o el ambiente. Ello se consigue simplemente por medio de la voluntad. Desprovisto de limitaciones fisiológicas, el plano astral ofrece una excelente oportunidad a quienes desean realizar un esfuerzo espiritual. Sin embargo, al alcanzar aquellas regiones celestiales, la mayoría solo piensa: este es el fin en sí mismo, se acabó todo trabajo, aquí solo hay diversión. El hecho de que la vida en este mundo nos ofrezca ciertas lecciones y labores cansadoras, mientras que en el otro plano nos brinda libertad y regocijo, explica un gran número de cosas. Cuando el alma regresa de aquellas perfectas y tranquilas regiones, le es muy difícil adaptarse una vez más a la vida en este burdo mundo físico. Aunque en los 9 meses que el alma pasa en la matriz de la madre tienden a borrar sus recuerdos del mundo astral, estos recuerdos raramente desaparecen del todo. Por esta razón, durante sus primeros años en esta tierra, los niños viven la mayor parte del tiempo en el mundo astral mediante su subconsciente. Con frecuencia vemos indicaciones de ello, como por ejemplo cuando un niño afronta un riesgo físico sin temor alguno de lastimarse, lo cual es natural, pues en el plano astral no existen los accidentes ni las heridas. Sabemos también
que los niños viven la mayor parte del tiempo en el mundo de la fantasía. Esto se debe a que el plano astral es ciertamente un reino de cuentos de hadas. Y cuando los niños se imaginan cosas o relatan hechos irreales, es muy posible que interiormente estén aún bajo la intensa influencia de sus experiencias astrales. En esta tierra, los niños viven, así pues, de un modo bastante diferente al de los adultos. Una de las diferencias más notorias es que los niños viven en el presente. Esta es una costumbre que han traído consigo desde el mundo astral, en donde el factor tiempo tiene muy poca importancia. La mayoría de los adultos carece de la intensa disciplina y atención necesarias para vivir en el presente. Por el contrario, el adulto se deja absorber por el pasado o el futuro, olvidándose así de la esencia misma de la vida, la cual yace en el presente. Puesto que los adultos, en su mayoría, no comprenden que los niños viven en el presente, cometen grandes errores en su educación. Por ejemplo, si un niño hace preguntas o expresa ciertas necesidades, sus preguntas son vitales ahora. Sus necesidades requieren de satisfacción ahora. No obstante, nos decimos, bueno, se lo explicaré mañana o más adelante, cuando tenga tiempo. Aquí está la equivocación. Recuerdo el caso de un muchacho que fue condenado a prisión. El juez le increpó con las siguientes palabras: «Deberías avergonzarte. Tu padre es un famoso abogado y tú mira a lo que has llegado». El muchacho replicó: «Sí, lo sé, pero cuando era niño, a través de todos esos años, cada vez que iba a verle y le hacía una pregunta, mi padre siempre me contestaba: «Ahora no, niño, no tengo tiempo, quizás mañana. Vete». Otro signo de que los niños han llegado recientemente del plano astral es su franqueza, su honradez y veracidad refrescantes. En el mundo astral, la honradez es la norma. Si alguien mintiese o procurase evadir un tema, ello se reflejaría inmediatamente en su aura. Los franceses usan la expresión enfant terrible en relación con la tendencia natural de los niños a expresar los hechos con total franqueza y sin tacto alguno, cosa que a menudo lleva a situaciones embarazosas. Un ejemplo clásico de este hecho, con toda seguridad apócrifo, es la respuesta de un niño ante la visita inesperada de unos amigos a quien recibe en la puerta. «¿Cómo está tu padre?», le preguntan. El niño contesta: «Espero que bien, está escondido en el garaje. ¿Voy a buscarlo?». Para el niño no existen excusas refinadas. Solo refiere los hechos tal como son. La sinceridad es una cualidad del alma y debe ser estimulada, lo cual se puede lograr mediante la práctica de la honradez total con los niños. Al mismo tiempo, por medio del ejemplo y la educación, debe ayudárseles a cultivar la sensibilidad con respecto a los sentimientos ajenos. Hemos visto en estos ejemplos que una de las causas más importantes de la incomunicación entre las generaciones yace en las dificultades que deben afrontar los niños a su regreso de los planos astrales en sus esfuerzos por adaptarse a esta cruda esfera física. Al retornar a la Tierra, los niños han de afrontar nuevamente la dura lección. «Tengo que esforzarme, he de trabajar, se acabaron la libertad y los juegos, he de asumir ciertas responsabilidades». En otras palabras, como dijera Shakespeare, ya no podrán perder el tiempo con frioleras como lo hacían en el mundo de oro. A medida que el niño va adentrándose en la pubertad, su fardo se ve aumentado por la aparición de importantes factores biológicos.
Estos factores despiertan en ellos la conciencia sexual, la cual se acompaña de tensiones ocasionadas por factores afectivos y morales que les exigen realizar grandes esfuerzos por adaptarse. En este mismo periodo, el joven toma mayor conciencia de la tosquedad o imperfección de este mundo, comparado con sus recuerdos subconscientes de aquel plano astral mucho más elevado. Los jóvenes se percatan de estas diferencias vivamente, aunque no las reconozcan conscientemente. Si las reconocieran, actuarían y reaccionarían en forma distinta. Pero en lugar de ello, solo ven las imperfecciones de este mundo físico sin comprender sus causas. Sus experiencias astrales del pasado llenan al muchacho de entusiasmo, incitándole a hacer de este mundo algo mejor, superior. Sin embargo, al comprender, al cabo de corto tiempo, cuán difícil es realizar cambios en este mundo, muchos culpan a la generación anterior por las imperfecciones de la sociedad, sin percatarse de que ellos mismos estuvieron aquí antes y contribuyeron a fraguar tales imperfecciones. Este decepcionante enfrentamiento de los jóvenes con la vida tal cual es y con aquellos aspectos que no pueden cambiar, da nacimiento en ellos a una frustración e indignación mal dirigidas. Y es este resentimiento lo que tiende a separar a las generaciones, creando el cisma que causa la incomunicación entre una generación y la siguiente. La mayoría de los hombres de las generaciones anteriores, en cambio, ya se ha acostumbrado a la vida en el plano físico. Habiéndose resignado en mayor o menor grado a vivir en este mundo, se reclinan cómodamente delante de sus televisores. De vez en cuando, no obstante, se agitan y sacuden la cabeza, preocupados por las acciones de la generación joven, y exclaman: ¿dónde está yendo a parar este mundo? Esto no es nada nuevo, como bien sabemos. Ya los padres de los antiguos griegos se hacían la misma pregunta. Nuestro sistema educacional es inadecuado. Otro problema fundamental que ha contribuido a profundizar esa incomunicación entre las generaciones es nuestro sistema educativo. Paramahansa Yogananda dijo: muchos psicólogos afirman que las diferentes fases de la vida no son sino repeticiones de las experiencias educativas recibidas entre los 2 a los 10 o 15 años. Comprendiendo lo anterior, los jóvenes se dan rápidamente cuenta de las diferencias, de las deficiencias de nuestro sistema educativo y se rebelan. El autor de un artículo publicado recientemente hace referencia a las observaciones del sociólogo Bennett Berger, quien comenta cómo jóvenes colegiales de casi 2 metros de altura y 100 kilos de peso, que en tiempos pasados habrían podido ser quizá los fundadores de dinastías o grandes conquistadores como Alejandro Magno, hoy juegan despreocupadamente sobre el césped de residencias de estudiantes, lanzándose cáscaras de naranja y botes de agua. Dicho autor agrega lo siguiente: es como si esperásemos que un adolescente de 15 años, en la plenitud de sus facultades intelectuales y físicas, hubiera de recorrer un túnel durante 10 años, al final del cual quizás encontrará como recompensa un trabajo fijo, el matrimonio o una situación prominente en la sociedad. No es de extrañarse, pues, que durante este periodo los jóvenes abusen del alcohol y las drogas, persigan los aspectos más desusados del sexo o den gran importancia a las competiciones deportivas. Necesitan experiencias sensacionales
para superar el increíble aburrimiento causado por el vacío de este periodo, durante el cual se encuentran en la plenitud de sus facultades. Estos sistemas de frustración son los resultados de nuestro sistema educacional. En el periodo en que sus cuerpos y mentes se encuentran funcionando al máximo de su capacidad, nuestros jóvenes se ven obligados a esperar 10 años antes de ser aceptados en la sociedad de los adultos. Podremos decir, pero si son solo jóvenes quinceañeros, no están todavía preparados. Pero, ¿por qué no? En gran parte por culpa de nuestro sistema educativo actual. Hace unos años, al visitar Boston para dar una conferencia en esta ciudad de reconocida fama mundial como centro de estudios, aproveché la ocasión para acudir a la librería más grande de la ciudad. Al contemplar las montañas de libros pensé, pobres estudiantes. Posiblemente tengan que leer y asimilar una cantidad de volúmenes casi igual a este. Y todo les será de tan poca utilidad, pues es tan excepcional que un libro nos ayude a encontrar a Dios. Si consideramos cómo eran los métodos de enseñanza de aquellas edades pasadas, mucho más evolucionadas que la nuestra, advertiremos una diferencia muy significativa con los métodos actuales. Esta diferencia, quizás les parezca sorprendente, es que no usaban libros. Los Vedas y el Bhagavad Gita, por ejemplo, no se consignaban por escrito. Sus verdades eran enseñadas directamente por un maestro realizado, o en todo caso por alguien que había alcanzado un elevado grado de percepción espiritual. En aquellas edades más evolucionadas, el carácter de los niños era entrenado casi desde la infancia misma. Los niños recibían un entrenamiento práctico en cada aspecto de la vida, tanto en el espiritual como en el profesional. Se les enseñaba a pensar, no tan solo como una expresión del intelecto, sino también a vigilar la calidad y orientación de sus pensamientos, es decir, el control de la mente. Se les enseñaba también cómo controlar sus emociones y cómo transmutar sus energías vitales. Al llegar, por lo tanto, a la edad en que su desarrollo físico era completo, ya poseían el autocontrol y sus mentes eran disciplinadas y obedientes. Podían dominar sus emociones y controlar sus energías sexuales. Este es el motivo por el cual la adolescencia no se acompañaba de los problemas que ésta trae en la era actual. En el momento en que el joven alcanzaba la plenitud de sus capacidades, no se le decía: deberás esperar aún 10 años antes de que seas considerado como un adulto. Habiendo recibido el entrenamiento esencial en los aspectos más importantes de la vida, estos jóvenes se encontraban perfectamente preparados para asumir en la sociedad el papel de un adulto. Al leer las sagradas escrituras de épocas pasadas de la India, advertiremos que no era desusado que jóvenes que aún no habían cumplido los 20 años fueran reyes y dirigieran acertadamente los asuntos de Estado de todo el país. Algunos de ellos eran líderes espirituales y hasta se les consideraba en camino a la santidad. En todo caso, se encontraban preparados. Habían alcanzado la plenitud de sus capacidades. Entre ellos se encuentran los hermanos Pandava, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Sahadeva, Nakula y el hijo de Arjuna. Aun cuando tenían menos de 20 años, todos ellos estaban en condiciones de asumir sus respectivos papeles en la vida. Eran jóvenes completamente maduros.
adultos totalmente aceptados. Sin embargo, los jóvenes actuales, por lo general, se encuentran mucho menos preparados. ¿No es así? Comparémoslos solo con algunos de los jóvenes de épocas no tan evolucionadas. Galileo tenía 18 años cuando descubrió el isocronismo del péndulo y lo aplicó para medir el pulso humano. Y Lafayette contaba solo 20 años cuando dirigió todo un batallón durante la Guerra de la Independencia en Estados Unidos. ¿Por qué la juventud actual no está tan preparada como la de otras épocas? Las razones hay que buscarlas no solo en los errores de nuestro sistema educacional, sino también en nuestra sociedad, que permite todo tipo de conducta basándose en el errado concepto de la libertad de expresión individual. Decimos, no frenemos a los niños, no los disciplinemos, dejémoslos expresar su ser libremente. Pero, ¿qué es lo que se expresa con este método? No es el alma, ciertamente, sino el ego, el núcleo de los deseos humanos, caprichos, vanidades, ansias y codicias. Esto no es nuestro ser, y el darles expresión no constituye una manifestación de nuestra verdadera naturaleza. Recientemente, en un periódico de Los Ángeles apareció el siguiente titular: Brutalidad en bandas de escolares alcanza proporciones de epidemia. Actos vandálicos, asesinatos, incendios, robos. El artículo incluía el siguiente comentario hecho por un miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Estamos llegando a un punto en el cual nos veremos obligados a retornar a la disciplina. Si no hay disciplina en el hogar, tampoco puede haberla en las escuelas ni en la calle. Es necesario que despertemos en la opinión pública la necesidad de un cambio en este sentido. Ya era tiempo de hacerlo. El artículo describía, además, cómo 3 jóvenes, cuyas edades eran 14, 15 y 17 años, habían asesinado a una mujer para robarle $3. Y el mismo día mataron también a un hombre para obtener solo $10. Aunque no conozco a estos jóvenes, dudo de que la culpa sea solamente suya. Parte de la responsabilidad por sus crímenes corresponde a nuestra sociedad, la cual no ha sabido disciplinarles ni enseñarles correctamente. Hay una ley muy sabia que rige el comportamiento humano. Es lo que yo llamo la ley del territorio. Este concepto va más allá del nivel humano, incluyendo hasta a los animales más primitivos. Aunque pueda parecernos que los animales viven y deambulan libremente en cualquier lugar, no es así. Cada animal tiene un territorio específico, el cual le pertenece instintivamente y dentro del cual se mueve con toda libertad. En los seres humanos existe también una necesidad instintiva, igualmente profunda, en especial entre los niños, de disponer de límites territoriales. El niño necesita saber exactamente dónde puede moverse. Debe conocer con exactitud cuáles son las fronteras, cuáles son las leyes, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Estos límites territoriales no deben ser vagos. Es esencial delinearlos claramente para que el niño pueda comprenderlos. Pero esta clara delimitación es imposible cuando el padre dice sí y la madre dice no, o viceversa. Es probable que estos 3 jóvenes que asesinaron para obtener unos pocos $, o aquellos que matan solo por diversión,
sean individuos a quienes nadie les puso límites jamás, que nunca tuvieron un territorio definido. Es una práctica cruel conducente al fracaso el dejar crecer a un niño sin ofrecerle disciplina alguna. Sin disciplina, sin restricciones, el niño es víctima de la confusión y actúa en forma frenética, pues no sabe a dónde ir ni hasta dónde puede llegar. Si consideramos cómo crece un árbol, ¿no sucede lo mismo en el caso del ser humano? Al plantar un manzano, no lo dejamos crecer de cualquier manera. Además de regarlo y abonarlo, lo podamos cuidadosamente de modo que sus fuerzas y energías se encaucen hacia las ramas que le han de dar frutos. Estos mismos principios se aplican en el caso de los niños. A medida que crece su capacidad, se va extendiendo gradualmente su territorio y alcance. Así pues, es indispensable encauzar las energías y fuerzas creativas del niño de modo que aporten los mayores beneficios. Cada uno de nosotros abriga, además, otra necesidad u otro impulso interior. El anhelo del alma de expresarse en forma ilimitada hasta alcanzar la omnipresencia. Este principio parecería contradecir al que hemos expuesto anteriormente. ¿No es así? Mientras que el primer principio abarca nuestra profunda necesidad de disponer de restricciones territoriales definidas, este nuevo principio implica la necesidad de dar expresión a nuestra naturaleza sin límite alguno. Pero si consideramos estos principios en mayor detalle, si verdaderamente procuramos comprenderlos, comprobaremos que ambos principios, aun cuando parezcan contradictorios, no se contradicen mutuamente, sino que, por el contrario, actúan conjuntamente, unidos. El uno beneficia al otro, al igual que en el caso del manzano que se poda y abona. Mientras más sabiamente se aplica la disciplina durante el periodo del desarrollo, tanto más productiva y expansiva será la existencia. Para que el principio vital manifieste su poder en forma eficaz, es indispensable que lo haga cimentado en la disciplina. Podemos apreciar lo anterior en la estructura básica de la ciencia del yoga, tal como la describió el gran sabio Patanjali. El resultado final es el samadhi, o la conciencia cósmica, es decir, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Pero no se comienza con la conciencia cósmica, ni tampoco siquiera con la meditación por sí sola. En lugar de ello, es necesario seguir también, desde el comienzo mismo, las normas del comportamiento correcto, empezando con las leyes morales. La acción correcta, los pensamientos correctos, la actitud correcta, el control adecuado de las emociones, etc. El ceñirse a estas normas ayuda a encauzar la vida hacia la meta, evitando así el desperdicio de las energías vitales en pasatiempos impropios. Una vez que esta disciplina, acompañada de la meditación regular, se ha aprendido y dominado, los límites de la verdadera autoexpresión pueden ampliarse gradualmente por medio de la meditación más profunda, hasta que la conciencia expandida llegue a abrazar el infinito e identificarse con la conciencia cósmica. Discutiremos ahora la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo educar a mi hijo? Empecemos por tener siempre presente el por qué nos encontramos en este mundo. Es importante esforzarse por comprender las necesidades del niño y guiarle apropiadamente, con paciencia y tierna disciplina,
pero aplicando esta última solo en la medida en que el niño sea capaz de absorberla. La disciplina no implica avasallar la voluntad ajena. Recuerdo la anécdota del niño al que se le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Willy, no. Esta no es la forma en que nos enseñó Paramahansa Yogananda. Jamás nos dijo: no hagas esto. En lugar de ello, nos preparó para afrontar la vida explicándonos el divino propósito de ésta y luego enseñándonos las reglas, la disciplina que necesitábamos para cumplir con nuestro gran destino. Este es el motivo por el cual no existe la incomunicación entre generaciones en nuestros ashram. No obstante, la diferencia en las edades de los residentes, desde los 18 años hasta más allá de los 90. Aunque hayamos encontrado tarde el camino espiritual en nuestra vida, con posterioridad al turbulento periodo del crecimiento, el cual ha dejado en nosotros un legado de malos hábitos adquiridos durante aquellos años de confusión, podemos empezar nuestro verdadero crecimiento y beneficiarnos enormemente si seguimos los consejos del gurú. Si bien el empezar algo tarde en la vida puede ser un tanto más difícil, también puede constituir un desafío mayor y más gratificador. Muchos padres cometen el error de procurar satisfacer sus propios deseos a través de sus hijos, lo cual puede forzar a estos últimos a ceñirse a normas y metas que no les son naturales. Debemos tomar conciencia de este peligro y esforzarnos por evitarlo. La disciplina no significa imponer nuestra voluntad sobre la de nuestros hijos, al extremo de pensar, por ejemplo: puesto que yo soy un hombre de negocios, mi hijo deberá también seguir esta profesión. Si actuamos así, el niño se rebelará, o si no lo hace, será un individuo débil y dependerá siempre de los demás. Todo niño es un individuo con personalidad propia, intereses propios y talentos innatos, los cuales debemos procurar comprender y estimular. Es necesario guiar su vida en forma sana y constructiva, de modo tal que le ayudemos a manifestar lo mejor de sí mismo y a dar plena expresión a sus habilidades. El principio de la disciplina se basa fundamentalmente en la transmutación. Su objetivo es transformar lo incorrecto en lo correcto, los pensamientos erróneos en pensamientos correctos, las acciones equivocadas en acciones correctas, las emociones destructivas en sentimientos constructivos y la conducta inapropiada en un comportamiento adecuado. Para formarnos una idea de cómo se puede disciplinar a los hijos en forma constructiva, consideremos los métodos usados por la madre de Paramahansa Yogananda, los cuales ejemplifican los inmemoriales principios básicos de la educación. Al educar al pequeño Mukunda y a sus hermanos y hermanas, lo hizo a través del propio ejemplo, así como también relatándoles historias de las antiguas escrituras. Estas escrituras presentan temas significativos tales como los siguientes: ¿cómo debe ser el marido ideal? ¿Cómo debe ser la esposa ideal? ¿Cuáles son las cualidades divinas? También se describen en tales escrituras las cualidades espirituales, aquellas cualidades positivas que han de tener los hombres y las mujeres, descritas en forma detallada e ilustrativa. Al leer y oír hablar sobre estas cualidades, el niño absorbe casi automáticamente los principios espirituales que le ayudarán a formar su carácter. La disciplina debe necesariamente acompañarse del amor, es decir, debemos velar por el bienestar del niño con un interés sincero y libre de egoísmo.
La naturaleza de Dios y de su manifestación, el alma, es el amor. Si privamos a un niño del amor, éste no podrá convertirse en un joven o adulto equilibrado y feliz. Es necesario que empecemos a guiar correctamente a los niños a nivel individual. No estamos todavía en condiciones de entrenar adecuadamente a la multitud. Nuestro mundo y su vastedad de sistemas educacionales no se encuentran aún preparados para ello. Pero antes de que podamos siquiera empezar con esta empresa, debemos corregir una grave equivocación. Pensamos que son los demás quienes tienen que cambiar. Ante todos, somos nosotros los que debemos cambiar, nosotros los que debemos crecer, nosotros los que tenemos que aprender a controlar nuestras mentes, energías y emociones, encauzándolas hacia Dios a través de la meditación. Solo entonces nos encontraremos en armonía con el plan divino y la armonía se irradiará automáticamente desde el núcleo mismo de nuestro ser. Este es el significado del antiguo refrán: el hombre es la medida de todas las cosas. Pues si nuestras células individuales están sanas, también lo estarán nuestros órganos. En la misma forma, si nos esforzamos por madurar y superarnos, estaremos beneficiando a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra nación, al mundo entero y a toda la humanidad. Es necesario que empecemos por nosotros mismos, ustedes y yo. Requerimos disciplina y entendimiento, paciencia, esfuerzo y desinterés, y ante todo, amor. Cuando manifestemos todo lo anterior, la incomunicación entre las generaciones dejará de existir.